qué bueno que podamos venir a la casa del Señor. Creo que esta fecha, la Semana Santa, es la fecha más importante de la cristiandad. Y como digo, yo soy un fan, un amante absoluto de la Navidad, siempre lo digo. Para mí es una fecha increíble, siempre me emociono, pero tengo que decir, tengo que reconocer que esta fecha esta es la fecha real, la más importante para los cristianos, la más rigurosa también y la que nunca debemos dejar de celebrar y de recordar, porque Jesús no dijo que recordásemos su nacimiento, sí dijo que recordásemos su muerte. Es algo importantísimo y de esto quiero hablar. Hoy, Viernes Santo, hermanos, no quiero predicar, simplemente quiero que meditemos juntos acerca de esto que hemos cantado, estos himnos tan antiguos que tienen tanto. Alguien me decía, esto del do, esto de do, ¿qué es? ¿Es una forma de castellano antiguo? Sí, es una forma poética del castellano antiguo que significa dónde, y se usaba mucho en las poesías y en las canciones. La himnología evangélica cristiana está llena de estos trozos de poesía, de historia castellana. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, bendíjome su amor, todas estas expresiones. A mí me recuerdan mucho a mi infancia, me emociono, pero me emociona más pensar en un día como este, la cruz de Jesús. Quisiera que hablásemos de la crucifixión de Jesús y de por qué es tan importante, por qué está en el centro de nuestra proclamación, por qué es tan grande y tan importante para nosotros como cristianos. Y me gustaría que este tiempo y lo que resta del culto hasta el final, los breves minutos que vamos a estar, simplemente los dediquemos a meditar en el centralismo y la importancia de la cruz de Jesús. Todo lo demás es superfluo, todo lo demás es secundario, es periférico, pero la cruz de Jesús es central. La cruz de Jesús es, como su nombre indica, crucial. Sin ella no tenemos absolutamente nada. Me gustaría leer algunos pasajes, 4 lecturas inconexas, pero que hablan de esto. Os pido sí que nos pongamos en pie, vamos a leerlas en pie, las vamos a ver también reflejadas en la pantalla. Y tienen que ver con esto, tienen que ver con la muerte de Jesús, tienen que ver con la realidad de la cruz de Jesús. Y vamos a leerlas. La primera de ellas se encuentra, es un versículo en 1 de Juan 4:10. Dice así: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. 1 de Juan 4:10. Tremendo versículo. Otro versículo, quiero leer, está en Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Filipenses 2, versículos del 5 al 11. Gran canto de la iglesia primitiva. Se consideraba una canción esto, se consideraba un poema que se recitaba. Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 1 Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y sigo leyendo el versículo 22 hasta el 25, dice así, 1 Corintios 1, 22 al 25, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por poder leer la Biblia, gracias por poder leer estos versículos que nos hablan del amor increíble que
tú, Señor, tuviste hacia nosotros enviando a Jesús a morir. Gracias porque eso no se quedó en una idea, en un sentimiento, en un plan que nunca se lleva a cabo, sino que se llevó a cabo, con todo lo que costó, con todo el riesgo, con todo el sufrimiento y el dolor. Viniste, Señor, viniste, y como hemos cantado, hubo quien sufriera, hubo quien muriera por mis culpas. Fuiste tú, Señor, y diste la vida por nosotros. Gracias, gracias te damos, y queremos meditar en la cruz, Señor, en un día como este, recordar lo que tú hiciste por nosotros y honrarte y adorarte por ello. En el nombre de Jesús, gracias. Bendice este tiempo. Amén. Amén. Tomemos asiento, hermanos, y yo quisiera simplemente hacer una meditación en 5 actos de todo lo que hemos leído, y quisiera que meditáramos en la realidad de lo que estamos celebrando. El domingo hablaremos de la resurrección, pero hoy estamos hablando de la cruz de Jesús, y quisiera meditar en la cruz y hacerlo en 5 escenas o en 5 actos. Así que voy a ello, vamos a meditar en ello. Acto primero, la importancia de la muerte de Jesús. La importancia de la muerte de Jesús. Somos personas que tenemos vida, todo el ser humano tiene vida, la creación tiene vida, y la vida significa que en algún momento lo vamos a perder, vamos a morir. Todos vamos a morir en algún momento y todos vamos a morir de alguna forma. Lo que no sabemos es cuándo, ni sabemos cómo. Te pregunto, ¿cambiaría algo en tu vida si supieras cuándo y cómo vas a morir? Y sin embargo existen, no sabemos, ninguno sabemos de qué manera vamos a morir ni cuándo. Pero existen estadísticas, existen cosas que nos pueden ayudar, que nos pueden dar una idea, más o menos, de nuestra muerte. Estadísticamente, las posibilidades de muerte, hay mayor probabilidad de morir de una cosa que de otra, y hay una lista. Por ejemplo, lo más probable es morir de vejez. En la estadística, por muerte, las muertes son en primer lugar por vejez. La mayoría de la gente muere de viejo. Y es algo que yo le deseo a todo el mundo. Morir de viejo es morir lleno de días, morir en paz, morir rodeado de tu familia, morir rodeado de tu gente. Segundo, se puede morir por accidente. Es la segunda en la lista. Se muere por accidente porque sucede algo, un accidente de tráfico, un accidente de alguna forma, algo que ciega tu vida. Es la segunda causa de muerte estadísticamente. La tercera es una enfermedad. Enfermedad de urgencias, enfermedad que ciega tu vida, no que de viejo te pones enfermo al final, pero una enfermedad tipo cáncer que puede cegar tu vida. La cuarta es la guerra. Menos frecuente, pero existe en el mundo y es muy frecuente. Gente que muere por la incidencia directa o indirecta de un conflicto bélico. La quinta es una catástrofe natural. Se puede morir por catástrofe natural, por algo que suceda, un terremoto, una inundación. Esto existe y es la quinta estadísticamente. La sexta estadísticamente es por hambre. Hay mucha gente, miles y miles de personas que mueren por hambre. Estas 6 causas de muerte son las más populares o las más altas en estadística. Es lo más probable que muramos de alguna de estas cosas. Después, muy lejos, siguen otras 3. Y después, muy lejos, siguen otras. Pero voy a mencionar las 3 que siguen después, muy lejos. La primera de ellas es por asesinato. Esa no te la deseo. Se puede morir por asesinato. Es que alguien te quita la vida. Puede suceder. Sucede también, pero bastante más lejos sucede. La siguiente es por suicidio. Tampoco te lo deseo. Gente que se quita la vida porque está desesperada. Y la siguiente es por pena de muerte. Significa que has hecho algo que en tu país, las leyes, pues indican que debes pagar por ello y debes morir por ello. Y después muy lejos siguen otras. Ahora, curiosamente, por extraño que nos parezca, Jesús murió de esta última muerte que yo he dicho, por pena de muerte. Jesús murió porque fue condenado, porque se entendió que lo que había hecho merecía la pena de muerte y la de su muerte. Moisés murió con 120 años. El judaísmo, el gran líder del judaísmo, se habla de Moisés y de sus enseñanzas, la ley, pero no se habla de su muerte. De Jesús, lo más importante es su muerte. ¿Cómo muere? ¿Por qué muere? ¿En qué condiciones muere? Y en todos ellos, todos los líderes religiosos tienen vidas largas, tienen tiempo para sus enseñanzas, gente que los sigue, y mueren con vidas largas, con vejez, tienen muertes dignas, celebradas, rodeados de los suyos, se les hace luto. Jesús no tiene nada de esto, es totalmente distinto, diferente.
Y el cristianismo no sería lo mismo. Él muere una muerte violenta, repentina, tiene una vida corta, una muerte ignominiosa, y es su muerte lo más crucial y lo más importante del cristianismo, porque resulta que en el cristianismo existen dos elementos básicos que constantemente repetimos, que son la Santa Cena y el bautismo, y ambos tienen que ver con su muerte, y giran alrededor de su muerte. La Santa Cena es evidente, su cuerpo, el pan y el vino, su cuerpo y su sangre, derramados por nosotros. Y el bautismo, el que viene al Señor, es confrontado con la muerte al viejo hombre constantemente. Tienen que ver con la muerte de Jesucristo. Por lo tanto, ¿hubiera sido lo mismo el cristianismo? Jamás. Y del mismo modo que la media luna es el símbolo del Islam, del mismo modo que la estrella de David es el símbolo del judaísmo, ¿cuál es el símbolo del cristianismo? La cruz. Y todo gira en torno a él. Ok, acto segundo. Acto segundo. Y estoy compartiendo algo que compartí en un canal de YouTube recientemente y que tiene que ver con el crucificado, con la cruz, porque es el centro del cristianismo. Segundo acto, una anécdota. Quiero contar una anécdota que sucedió en Roma, año 63 antes de Cristo. Un escándalo, un auténtico escándalo que sucedió, que fue un ciudadano romano llamado Cayo Rabirio, un senador, fue juzgado por haber cometido homicidio años antes. Era un señor viejo, ya no contaba con ser juzgado, pero fue juzgado y se le llevó a juicio en el foro romano frente al Senado y frente al pueblo romano, porque los juicios eran públicos. Y lo interesante de este juicio es porque él había participado, ya no contaba con ello, pero en sus días jóvenes, cuando era soldado, había participado en el asesinato de un tribuno romano que estaba luchando a favor del pueblo, y al final hubo una revuelta y murió, y él participó en el asesinato de un ciudadano romano, y eso era condenable. Y lo interesante del caso es que quien instigaba el caso era el mismísimo Julio César. Julio César quería llevar a Cayo Rabirio al juicio y pedía para él la pena de muerte. Ahora, los ciudadanos romanos tenían derechos. Un ciudadano romano, cuando se le condenaba a la pena de muerte que existía, el ciudadano romano podía escoger cómo quería morir. Y había toda una había una lista de cosas que podía escoger. Podía escoger veneno, la espada, decapitado, la horca. Podía escoger diferentes maneras de morir. El caso aquí es que Julio César exigía para Cayo Rabirio la crucifixión. Eso es algo que jamás había sucedido. Y eso es algo, desde luego es una muerte que jamás ningún ciudadano romano había escogido morir de aquella manera cuando era condenado a la pena de muerte. Y lo que le salió bien a Cayo Rabirio es que escogió al mejor defensor que pudo haber escogido, le defendió Cicerón. Cicerón, que era un diplomático, un orador excepcional, un jurista, un abogado tremendo, y defendió a Cayo Rabirio frente a Julio César y frente al Senado y frente al pueblo romano. Y entre otras cosas, y por hacerlo corto, la condena de muerte parecía clara por revolución. Había actos por los que se condenaba a muerte incluso a un ciudadano romano, pero la defensa de Cicerón, que convenció al Senado y al pueblo, fue la siguiente, y leo. Él dijo, entre otras muchas cosas, si ya se nos dicta una pena de muerte como ciudadanos romanos, los ciudadanos romanos queremos morir libres y dignamente. La horca, el cubrir la cabeza y la sola mención de la palabra cruz no debe ser solamente algo totalmente desterrado del cuerpo y vida de un romano, sino de sus pensamientos, ojos y oídos, porque algo tan vergonzoso no es digno de un romano. Fue listo Cicerón, lo que hizo fue apelar a la raza de los romanos y decir, señores, la cruz es algo ignominioso, es algo vergonzoso, es algo bajo, es algo vil y no está a nuestro nivel. Somos una raza civilizada, estamos por encima de esto y no vamos a ser el hazmerreír de los pueblos. Y tocó el orgullo étnico y racial de los romanos. Y caló tan hondo que Cayo Rabirio, su pena de muerte fue conmutada, fue desterrado, fue al destierro, pero no lo mataron. No vayamos a pensar que no había crucifixiones en Roma. Había miles de crucifixiones y a diario, pero no para los romanos. Y nunca más sentó jurisprudencia y nunca jamás a un ciudadano romano se volvió ni siquiera a insinuar que
fuese crucificado. Los romanos no morían en las cruces. Eso era para los esclavos, que había muchos, y había sediciones, y había revueltas, y la gente necesitaba que hubiese, y había crucifixiones a diario. Pero era para gente, para los bárbaros, para los esclavos, para los prisioneros de guerra, para los malhechores, pero no como ciudadano romano. Recuerda cuando a Pablo lo van a azotar y él dice, cuidado que soy ciudadano romano, porque era un delito matar a un romano, era un delito golpear a un romano. No se podía azotar a un ciudadano romano. El ciudadano romano tenía derechos. Cicerón consiguió esto para Cayo Rabirio y sentó jurisprudencia, de modo que nunca más un romano ni siquiera se sugirió su crucifixión. Ok. Acto tercero. Lo he llamado ibis ad crucem, son palabras en latín. Y aquí se pone un poquito feo el tema, pero creo que es necesario cuando hablamos de la cruz. Ibis ad crucem son palabras en latín, eran las palabras más temidas por una persona de aquella época en un juicio. Ibis ad crucem significa literalmente irás a la cruz. Esa era la sentencia, y cuando esa sentencia era pronunciada por el juez, significaba que la persona iba a ser, no había marcha atrás. Y cuando las palabras eran pronunciadas, la sentencia se ejecutaba inmediatamente. Y digo, se pone un poco feo, no quiero abundar en detalles y tampoco quiero exagerar nada, pero creo necesario que hablemos en un día como hoy de lo que ha sucedido cuando Jesús a las 3 de la tarde ha entregado su espíritu después de sufrir la cruz. Ibis ad crucem, irás a la cruz, esa fue la sentencia. Bien, cuando se pronunciaban estas palabras, comenzaba el proceso que tenía dos partes. La primera parte era la tortura, la segunda era la ejecución. La tortura consistía, primero, en que el reo era entregado a los soldados romanos para que hicieran con él sus jueguecitos sádicos. Y entonces, pues eso era normalmente una paliza y un juego entre ellos, y evidentemente soldados romanos que ya no tenían que custodiar al reo, sino que ahora se les permitía, sin ningún límite y sin ningún permiso, desatar toda su ira contenida, toda su frustración, todos sus complejos, todo su odio acumulado contra una persona indefensa. Y ahí estaba el concurso, a ver quién pega más fuerte, a ver quién lo tumba antes, a ver, etcétera, etcétera. Imagínatelo, pero esa era la primera parte. Después venían los latigazos, la flagelación, que era la otra parte, la más temida. Todos sabemos lo que era el flagelo romano, que era un mango con tiras y en los extremos pues había trocitos de huesos de animal y de piedras, minerales que al golpear, y también bolas de metal, que al golpear pues contusionaban, no solo contusionaban, sino que abrían y rasgaban y entonces pues sangraba mucho. Y todo esto, hay diferencia de opiniones. Algunos dicen que cuando se crucificaban no se hacía este tipo de pena, solo se les golpeaba con varas, pero no con el látigo, con el flagelum. Otros dicen que sí, Jesús sufrió ambas, eso es correcto, eso es claro, y el relato bíblico nos lo dice. Y bueno, evidentemente había especialistas en esto, que hacían este tipo de flagelación, especialistas que sabían exactamente cuánto golpear, porque los judíos tenían un límite, 40-1, pero los romanos no tenían límite, pero sabían cuánto golpear para debilitar lo suficiente al reo, pero que no muriese, sin que muriera. Y había también pues, sus propios concursos entre ellos con ese tipo de cosas y gente especialista. Lo que menos importaba aquí era el reo. Hoy hablamos de derechos humanos y todo eso no existía. Lo que menos importaba era el reo, la cuestión era la diversión y evidentemente es una ejecución pública. Todo esto era en público, porque de lo que se trataba era de ejemplificar lo que pasaba con alguien que se atrevía a cometer una fechoría de aquel tipo, advertir a los demás, humillarle a él y advertir a los demás. Y después de la tortura se iba a la ejecución, y la ejecución consistía en primer lugar en el paseo. El reo tenía que ir hasta el lugar de la crucifixión y tenía que cargar la cruz. Cuando decimos cargar la cruz, no cargaba la cruz total, la cruz toda ella, sino solamente lo que se llama el patibulum, lo que es el travesaño horizontal. Cargar la cruz completa hubiera sido imposible por el peso y por la debilidad, pero sí tenían que cargar el patíbulo, lo llevaban atado. La otra madera que se llama stipes era el bloque vertical que estaba en el lugar de la ejecución y siempre estaba fuera de la ciudad. Entonces tenía que caminar, comenzaba el camino y no se usaba el camino más corto, se usaba el camino más largo
Por dos motivos. Uno, para mostrarlo a todo el mundo, era una exhibición pública para que todos vieran y para humillarle, y el otro motivo era para cansarle más todavía, fatigarlo más todavía y que perdiera toda la sangre o todas las fuerzas posibles antes de llegar. Y siempre era fuera de la ciudad, por tres motivos. El primero de ellos es un motivo psicológico. Todo lo que pertenece a la ciudad está dentro, lo que no pertenece a la ciudad es sacado fuera, todo lo inmundo, todo lo que no se quiere tener en la ciudad. El segundo motivo es para que fuese visto. Era normalmente a la entrada de la ciudad, donde la vía Apia, donde entraba a Roma, en la entrada, y en Jerusalén pues subía. Que la gente lo viera, los caminantes, los que entraban y salían, siempre a ambos lados había cruces con gente crucificada. Y el tercer motivo era el olor, porque no querían tener eso dentro de la ciudad, todo eso se hacía fuera de la ciudad y después se desechaba como sucedía también con los leprosos. Y cuando llegaba al lugar de la crucifixión, pues el reo era desvestido. Las pinturas y los grabados más antiguos de Jesús siempre nos lo muestran con algún tipo de paño tapándolo, pero la realidad es que a los reos se les desvestía para crucificarlos, se los tumbaba con las cuerdas atadas, se los ataba y se les subía con las cuerdas al palo que estaba clavado en el suelo, y una vez arriba se les clavaba las manos y los pies. Muy bien. Sé que esto es crudo y digo, no quiero exagerar ni abundar, pero algunos detalles que a veces no pensamos. La situación del reo. Evidentemente, cuando subes a una persona en esas condiciones y lo clavas, es un trozo de carne sangrando, pero sigue siendo un ser vivo, que siente, que padece y que ve todo lo que está sucediendo, y que hasta donde sus sentidos lo permiten, percibe las cosas. Sigue vivo. Por lo tanto, un par de consideraciones que me gustaría hacer y que a veces no hacemos. Un crucificado no se puede rascar. Por ejemplo, un crucificado no puede encorvarse, no puede cambiar de postura. Yo creo que todos lo hemos hecho esto y todos lo sabéis y lo hemos sentido. Cuando te duele algo, tienes un dolor fuerte, el solo hecho de encorvarte o de cambiar de postura quizá no te soluciona, pero te alivia mucho. Y buscas la forma en la que puedes estar. Un crucificado no puede hacer eso. Un crucificado no puede espantar las moscas que se le posan sobre las heridas abiertas. No puede moverse. Hay un bloque que se pone al pie muy estrecho, de manera que ni siquiera quepa toda la planta del pie, sino solamente una parte, y es extremadamente doloroso posarse sobre ese bloque. Pero el crucificado está clavado y se va descendiendo, porque al principio trata de sujetarse, pero por el dolor mismo y por el cansancio va cayendo porque se va desgarrando también, pero para que no se desgarre totalmente está ese bloque, para que se apoye en el bloque, pero cuando se apoya es terriblemente doloroso, por lo tanto aguanta lo que puede y después vuelve a impulsarse hacia arriba, con lo cual el espectáculo de ver a alguien colgado es un espectáculo de un vaivén de subir y bajar como 20 veces por minuto. Una persona que está agonizando y que no sabe ni cómo ponerse ni cómo colocarse y no puede evitar el dolor ni para una dirección ni otra. Y la muerte suele venir por asfixia o por colapso pulmonar o por colapso del corazón. Imagínate, en esa situación todos los músculos reaccionan y tienen espasmos y no se pueden controlar, hasta los músculos faciales. ¿Te ha pasado alguna vez cuando haces un esfuerzo que va más allá de lo que pensabas y te empiezan a temblar los músculos, los propios músculos faciales? Imagínate el rostro totalmente desfigurado y descontrolado, con calambres y con movimientos y espasmos que no se pueden controlar. Y en esa situación es exhibido así, públicamente. Un crucificado no puede esconder el rostro entre las manos. Crucificado no puede taparse la cara. Y así es exhibido ante extraños y propios. Extraños, todos los que pasan lo ven, pero no solo los extraños, también su familia, su madre, su padre, sus hermanos, hermanas, la novia, el novio. Las mujeres también eran crucificadas, por miles. Y el procedimiento no era menos cruel, era igual. Y una cosa más, y termino con esto. A la familia se le permitía estar cerca, entre otras cosas porque si no se le ayudaba al reo, que no podía hacer absolutamente nada. Las aves de rapiña
se encaramaban y empezaban a picotear mientras todavía estaba vivo. Y los animales, los cuadrúpedos, igual, porque para ellos era un reclamo, era sangre. Y la familia espantaba a las bestias, porque si no, aquellos que no tenían a nadie quedaban solos. Y a un crucificado no se le entierra. A un crucificado se le echa en una fosa común. En el caso de Jesús entraron osadamente y pidieron su cuerpo, porque si no lo piden, ni siquiera lo vuelven a ver. Pero un crucificado iba a una fosa común y era imposible distinguirlo. Era un amasijo de carne, sangre, apenas reconocible, entre otros que eran echados a un hoyo, porque a un crucificado no se le entierra, a un crucificado no se puede acostar para morir. Cualquier persona que va a morir y se siente morir, se acuesta. Se tira en el suelo, en la tierra, ese último hogar, ese último terruño, ese último nuestro. A un crucificado se le niega, a un crucificado muere solo, sin hogar y en el aire. Ok, hasta aquí. Cuarto acto. La locura del Evangelio. Resulta que en el siglo I surge por todo el Imperio Romano un movimiento que empieza a ser amenazado por las autoridades, y a pesar de las amenazas y a pesar de que se les dice que callen y que dejen de hablar, no dejan de hablar y empiezan a extenderse y empiezan a llegar a los 4 puntos cardinales de la tierra, empiezan a llegar a todos los lugares porque dicen que no pueden callarse, los llaman cristianos. Dicen que tienen una noticia increíble, una noticia que tiene que escucharla todo el mundo. Una noticia que tiene que llegar a todos y nadie puede quedar sin oírla, y aunque los amenacen de muerte no pueden callar. Y resulta que la buena noticia que tienen, el centro de la buena noticia, es la crucifixión de un hombre. Y por eso Pablo, en este versículo que hemos leído, dice que el Evangelio es un tropezadero para los judíos. Tropezadero, la palabra en griego es escándalon, un escándalo. Nadie puede entender esto. Y te lo digo porque puede que nosotros pensemos que hoy hablar del Evangelio es como que complicado en una sociedad como esta. Entonces la gente era más, no sé, más inocente y se creían cualquier cosa, no habían oído nada y de pronto pues se les llega por primera vez. Pero hoy en día es que todo el mundo ya ha escuchado, no escucha. La palabra de la cruz era una locura. Una locura. Y quiero que examinemos un momentito lo que sucedió y el impacto del Evangelio en aquella sociedad. En aquella sociedad había judíos. Y voy a hablar de los judíos y los no judíos, los griegos o los gentiles. Para los judíos era una locura. Dice Pablo que para los judíos era un escándalo. De hecho, evidentemente, ¿qué sentían los judíos? ¿Qué era para los judíos una crucifixión? Una crucifixión para ellos, para empezar, Jesús era judío. Pensemos esto, Jesús es judío. Todos los que le siguieron son judíos. Sus 12 discípulos, en principio, Jesús vive y muere como judío. Sus discípulos son judíos. Los que dicen haberle visto resucitado son judíos. Los que están en Pentecostés, en principio, son judíos. El Nuevo Testamento es escrito por los judíos. Él era miembro del pueblo judío. ¿Qué significa para los judíos una crucifixión? Una crucifixión para un judío es algo abominable. La crucifixión no era algo judío. La crucifixión no era ni siquiera algo romano. Los romanos lo cogieron de los persas, pero los judíos no conocían la crucifixión. Fue algo que aceptaron como parte de lo que sucedía en el mundo, pero para ellos era una pena de muerte que no practicaban ellos. Los judíos practicaron, todos los pueblos antiguos, tenemos que saber esto, existía la pena de muerte. Y para los judíos existía la pena de muerte. Por blasfemia, por brujería, por idolatría, los judíos tenían pena de muerte. Pero la pena de muerte de los judíos era por lapidación, se les apedreaba. Jesús, juzgado por judíos, debería haber sido apedreado. Jesús fue crucificado porque esa era la pena de muerte que tenían los romanos, que la traen o se la importan de los persas que la habían descubierto antes o habían inventado este tema. Los judíos no. Es cierto que en el Antiguo Testamento se habla de maldito todo aquel que es colgado en un madero, y algunos citan este versículo, pero cuando dice maldito el que es colgado en un madero, no está hablando de la crucifixión, está hablando de una práctica que tenían aquellos pueblos y los hebreos también, que era de vez en cuando conquistaban gente o cuando habían traído prisioneros, los habían matado, cuando tenían la pena de muerte, una persona
que había sido matada se colgaba su cabeza en un madero para que fuera visto por todos, muerto. Pero eso de colgar a un hombre vivo en una cruz no era de los judíos. Eso es más tarde de los persas y los romanos lo importan. Y ellos adoptan esto y también su frase de maldito el que es colgado en un madero, pues sí, lo aplican también. Al fin y al cabo está colgado en un madero, pero eso no era lo que ellos tenían. Para ellos eso era algo abominable, todo lo gentil era abominable. Por lo tanto, para ellos, esto te da una dimensión, un poquito del significado de la cruz para un judío. Era una maldición total. Y a la esposa y a la familia del que había sido crucificado se les llamaba aparte y se les decía, señores, váyanse del pueblo, porque la maldición está sobre ustedes, todo el mundo os conoce. Iros a otro sitio, empezar una vida lejos de aquí. Aquí no podéis seguir, nadie os va a dar trabajo jamás. Nadie os va a aceptar, tenéis en la familia a un crucificado. Y eso se tapa, eso no se cuenta, eso es una ignominia, eso es una maldición. Los judíos no podían aceptar eso. Ahora, que se le ocurra a alguien insinuar que el Mesías, la esperanza judía, es un crucificado, eso es un bofetón a todo el judaísmo. Eso es algo que no pueden aceptarlo, es un escándalo para ellos. ¿Entiendes lo que es? Cuando predican, cuando salen estos 12 y empiezan a hablar de que el Cristo crucificado es el Mesías, eso no se inventa, eso no se cuenta, porque eso sabes lo que va a traer, eso trae odio, eso trae una reacción horrible, eso trae muerte, eso trae persecución, que fue lo que les trajo a ellos, un escándalo, es lo que dice en 1 Corintios. Por lo tanto, imagínate un poco lo que sucede. Y se les dejó, algunos dijeron, bueno, dejadles, son una secta, con el tiempo todo se caerá, pero resultó ser todo lo contrario. Empezó a crecer y la gente que se decía cristiana, judía, empezaba a tener serios problemas de persecución y lo vemos en el Nuevo Testamento. Eso por los judíos. ¿Qué de los gentiles? Los griegos. Para los griegos era una locura. Pablo dice, para los judíos es un escándalo. Los griegos piden señales, los judíos piden sabiduría, los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente un escándalo y para los griegos una locura. Lo está diciendo literal, para los griegos era una locura. Los griegos decían, los griegos no tenían ni para dónde empezar, vamos a ver. Para ellos no lo podían ni siquiera concebir. El hecho de que Dios fuese crucificado era un absurdo. Los dioses griegos son potentes, son fuertes, se manifiestan a la humanidad con fuerza, siendo héroes. Luego están los titanes y entonces ganan batallas. Si acaso, pueden sufrir, puede haber tensión novelesca, pero siempre terminan con una victoria venciendo. Un dios no es crucificado jamás, no muere. No sangra, no puede ser, es un absurdo. Hay un escritor, Plinio, el breve, que escribe al emperador romano y le dice, porque él quiere investigar y entonces presencia la ejecución de 2 esclavas cristianas. Y le escribe porque él investiga y dice, no puede ser, es una superstición, están locos, se han vuelto locos, esto no puede ser, es una locura. Un Dios crucificado, están locos, ¿de qué están hablando? Es como decir un terrorista es el símbolo de la honradez, es una locura, no tiene ningún sentido. Y él presencia la ejecución de 2 esclavas cristianas que confiesan a Jesús y son quemadas en la hoguera y le escribe al emperador romano y dice, efectivamente, adoran y creen, es una superstición, creen, porque no se lo voy a creer, creen en un crucificado y dicen que es su Dios y lo adoran. No pueden creerlo, es una locura. Hay un grafito que se llama el grafito de Alexámenos, que fue en el siglo XIX rescatado en el Monte Palatino en Roma y que es más de la época del siglo II, en el que se ve es una figura que es una figura griega, es un grabado en el que se ve a una persona como adorando a alguien que está en una cruz y el que está crucificado tiene cabeza de asno. Seguro que lo has visto grabado, un crucificado con cabeza de asno. Se llama el grafito de Palatino o el grafito del Alexámenon. Es una burla al cristianismo porque entienden que es una locura, es una religión de gente que adora es una religión de asnos. No se puede entender eso. Es más, desechan a Zeus, que es grandioso, desechan a nuestros dioses, desechan al emperador, que tiene las atribuciones de un dios, y adoran a un asno, a un crucificado. Una locura para ellos. Y aún así, resulta que el Evangelio se extiende y empieza a extenderse y empieza a llegar a todos. Y la gente comienza a dar su vida a Jesucristo. Y la gente comienza a conocerle y no se lo ponen fácil a ninguno que viene, porque todo el que viene a Jesús es confrontado con su muerte y con morir a sí mismo y con la realidad de la cruz.
Y no es fácil, ni es agradable, y se la juegan, y sin embargo empieza a ser lo más atractivo para la gente de aquella época conocer a Jesucristo y ser transformados por su poder. Y al principio solamente es en la plebe, en los campesinos, pero no pasa mucho tiempo y empieza a convertirse gente brillante. Y uno de ellos, el fariseo, Saulo de Tarso, uno de los más brillantes, quizá no el más, pero no lo sé, pero desde luego el más valiente de todos y el más intrépido y llamado por Dios. Y en poco tiempo empieza a extenderse el evangelio desde los campos campesinos más pobres hasta los palacios más suntuosos, y no hay estrato social donde no llegue y la gente conoce a Jesús. Y en todo tiempo y en todo lugar es y sigue siendo y continuará siendo siempre la palabra de la cruz. Quinto y último acto, nosotros. ¿Dónde nos deja a nosotros esto? ¿Dónde quedamos nosotros en esto? ¿Qué podemos decir? Si solo fuera cuestión de adorarle, ya lo hacemos. Si solo fuera cuestión de agradecerle lo que hizo, ya lo hacemos. Si solo fuera cuestión de recordarle, ya lo hacemos. Si fuera cuestión de sacar a pasear procesiones, pues entonces nos ha fastidiado el COVID y nos lo ha puesto un poco difícil y, en fin, entonces nuestro cristianismo cojea. Si todo fuera cuestión de reuniones o de edificios, pues está siendo difícil. Pero es algo más, es vivir como Él. Es tenerle como Salvador y como Señor y aceptar que su cruz es el centro, el arranque de nuestra salvación, pero es también el centro de nuestra vida. ¿Qué nos queda? Os dejo, hermanos, con tres pasajes, simplemente que ya los hemos leído. El primero de ellos en Filipenses 2, del 5 al 11. Después de todo esto que hemos dicho y el centralismo de la cruz, mira lo que se nos dice: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Haya pues en vosotros este sentir. Todo mi cristianismo, todo tu cristianismo gira en torno a la cruz de Jesús. ¿En qué se refleja tu cristianismo? ¿En qué se ve tu cristianismo? Se nos dice que debe haber en nosotros el sentir que hubo en Él. El sentir que hubo en Jesús, ¿cuál sentir? El de despojarse y bajar. Cristianismo, señores, es igual a bajar. Bajar, bajar y bajar y bajar y seguir bajando. Y cuando crees que has bajado al máximo, seguir bajando y seguir humillándote. No para que te pisoteen personas, no para que hagan de ti una piltrafa, no para entregarte a lo que cualquiera diga y ser un monigote en manos de nadie. No estoy hablando de ningún símbolo, de ninguna idea de debilidad. ¿O crees que Jesús fue débil? Cuando miras a Jesús, ¿se transmite debilidad? ¿En serio? No hubo nadie más asertivo ni más fuerte que Él, pero no hubo nadie que bajara más que Él. Bajar por amor a Él. Bajar porque Él bajó por mí y yo tengo que bajar por los demás. En otras palabras, humillarnos a lo máximo. Y sería otro mundo y sería otra iglesia si en todos nosotros hubiera el sentir que hubo en Jesús. Sería otro tipo de relaciones, sería otro matrimonio, sería otra relación de padres e hijos, si tanto padres como hijos, en lugar de culparse mutuamente, tuvieran el sentir que tuvo Jesús y bajaran un poco. ¿Qué nos deja este Viernes Santo? Bajar, 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 bajar y bajar. No hay más. Lo que pasa es que estamos empeñados en subir, 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 subir y subir, porque Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y eso nos mola un montón. Eso sí que nos gusta. ¡Amén! Y saltamos y hablamos lenguas y damos botes
pero el sentir que se nos pide que haya en nosotros para poder cosechar algún día que Él nos exalte cuando fuere tiempo, Él, no nosotros, es que primero hay que bajar. Este viernes nos deja una bajada impresionante que Jesús hizo por ti y por mí. Y no hay resurrección sin cruz. Segundo, 1 de Juan 4:10, donde hemos leído: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. He visto a tantos y yo mismo he sentido tantas veces que no soy amado. He visto tantas veces la situación en la que siento que se me debería tratar de otra manera. ¿No te pasa? ¿Te sientes injustamente tratado? ¿Sientes que las cosas deberían ser de otra forma y te deberían haber ido de otra manera en la vida? El amor no consiste en lo que recibes, sino en lo que das. Sería otro mundo si nos concentráramos todos en esto que dice aquí, que el amor consiste en los pasos que yo doy. Si todos entendiéramos que el cristianismo tiene que ver con Dios y conmigo, en cuanto a que yo tengo que dar el primer paso, no esperar a que nadie venga a saludarme, sino ser yo el que va. No esperar a que nadie venga a Jesús, sino ser yo el que voy a llevar a Jesús. No esperar a que nadie encuentre su camino, sino ser yo quien le muestra el camino. No esperar a que nadie dé el paso, sino dar yo el paso. Pero es que estoy ofendido, es que estoy en mí, sí. Aún los ofendidos, aún los tullidos. ¿Por qué te crees que Él vino a llamar a los que no son? Él siempre toma lo que no es para avergonzar a lo que es. Y te digo, los mejores evangelistas y los mejores cristianos muchas veces son aquellos que menos tienen que ofrecer en lo humano, menos reconocidos por el mundo, pero tienen una corona y un nombre grandísimo en el cielo. Son conocidos en el cielo y en el infierno porque son gente que se ha concentrado en dar el primer paso porque Cristo lo dio por mí. En tercer lugar, Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mis hermanos, yo sé que no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. No tenemos una lista de cosas que tenemos que hacer. Hemos sido llamados a creer en Jesús. En eso consiste la salvación. Pero aquellos que han sido rescatados por Él, a menos que entiendan que ya no viven para sí, sino para Él, no han entendido nada. Jesús dio la vida por nosotros. Cuando estábamos hablando de Daniel, los tres en el horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego, y estaba viendo un vídeo que estaban echando antes de comenzar el culto de la iglesia perseguida, que decía: no ores porque cambie nuestra situación, estarías orando por nuestra comodidad, ora porque se nos dé fortaleza para contestar, para estar firmes y para seguir diciendo, cuando vengan a matarnos, seguir diciendo que Jesús es la verdad. Pensamos en los jóvenes en el horno de fuego, pensamos en estos, pensamos en nosotros, hermanos. Yo sé que no estamos bajo una ley que nos obliga a hacer una serie de cosas, pero aquel que ha conocido a Jesús, aquel que entiende en lo más mínimo de lo que hemos sido rescatados, no puede vivir ya, a no ser que viva totalmente para Él. Es como decir: soy tu hombre, ¿para qué me quieres? ¿Para qué me necesitas? Estoy aquí. Y no me importa correr la segunda milla, la tercera, la cuarta, ni que se me revienten los pies corriendo, seguiré corriendo, porque tú diste todo por mí en la cruz. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. En el siglo I se empieza a extender por todo el mundo este mensaje y llega a todas las esferas y es y sigue siendo hasta el día de hoy la palabra de la cruz. Y le recuerdan con pan y vino constantemente, lo traen a la memoria y necesitamos traer a la memoria. El domingo, que será el domingo de resurrección, tomaremos el pan y el vino. Hermanos, no puedo enfatizar suficientemente lo importante y lo serio, lo crucial y lo central que es la cruz de Cristo para nosotros. Recordar a Jesús en este momento, el pan y el vino, su cuerpo roto y su sangre derramada por nosotros. Y es importante estar aquí hoy, Viernes Santo, para recordar ese momento. Y hoy no es momento de hacer planes, no es momento de hacer absolutamente nada. Piensa un momento, piensa para atrás y piensa aquel año. Los discípulos encerrados,
decepcionados, deprimidos, su maestro muerto, su esperanza, su gozo en un pozo, sin ninguna esperanza, sin saber lo que venía. Nosotros sabemos que el domingo estaba en camino. Ellos no lo saben, no lo han entendido. El domingo estaremos aquí para celebrar que Jesús ha resucitado, que se levantó de la tumba sorprendiendo a todos. Nuestro hermano Raúl Abraham compartirá acerca de la resurrección. Pero hoy te invito que al salir de este lugar y al ir a casa, donde vayas, pienses, dedica un tiempo a pensar en el crucificado. Todo lo que somos, nos hemos acostumbrado tanto a llevar un crucifijo, o a verlo, o a llevar alguna señal, o a llevar un pez en el coche, o llevar algo que nos distinga, que ya nos es demasiado familiar la cruz. Pero necesitamos ver con esta crudeza la cruz de Cristo y entender lo que fue por nosotros y para nosotros, y lo crucial que es para nuestras vidas. Que todo lo que somos y hacemos se fundamenta sobre la cruz. Y quiero invitaros a cerrar vuestros ojos y a orar antes de despedirnos. Pido a los músicos, por favor, que vengan. Y en una sociedad que le ha dado la espalda al cristianismo, una sociedad que le ha dado la espalda a Jesús, en este recinto hoy adoramos a Jesús, recordamos la cruz de Cristo, recordamos el monte Calvario. Y me gustaría que nos pusiéramos en pie y que pudiéramos volver a cantar uno de estos antiguos himnos. Y vosotros sabéis que nosotros somos una iglesia moderna y con adelantos, y a mí me gusta la música y nos gusta componer, pero os confieso que se me derrite el corazón cada vez que cantamos canciones de ese calado, antiguas, que tenían tal contenido, tal profundidad. No cantaban de cualquier cosa, no cantaban de bendíceme, 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 o resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Cantaban de la cruz. Decían, hubo quien por mis culpas sufriera en la cruz. Aún indigno y vil como soy. Soy feliz porque su sangre vertió mi Jesús y con ella mis culpas borró. Mis pecados borró en la cruz donde murió. El sublime, el tierno Jesús los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Podremos añadir doctrinas, talleres, enseñanzas, pero todo empieza, todo pasa y todo queda en la cruz. En la cruz. Me gustaría que cantásemos este himno que hemos cantado, y si lo podemos ver en la pantalla. Hubo quien por mis culpas sufriera en la cruz. Voy a esperar a que podamos ver las palabras y nos preparamos para cantarlo y adoramos al Señor. Cierra tus ojos, vamos a orar y enseguida lo cantamos. Mientras lo buscamos, hubo quien por mis culpas sufriera en la cruz. Señor, te adoramos en esta noche, te damos las gracias porque viniste, Señor. Viniste por nosotros, aún sabiendo lo que implicaba, aún sabiendo que no lo merecíamos. Puro amor y contra toda idea humana, contra todo pronóstico. Nos salvaste, Señor, nos rescataste. Y hoy disfrutamos de una salvación tan grande. No somos dignos de ella, Señor. Pero gracias porque sufriste por mis culpas, Señor. Cuando yo no podía estar en pie y cuando todas las manos con las piedras estaban preparadas para lapidarme y apedrearme, cuando la sentencia contra mí era claramente culpable, tú te inclinaste a mí, Señor. Tú descendiste, tú bajaste, tú me salvaste. Y es mi anhelo seguirte, Señor, seguir tu ejemplo. Haya en mí el sentir que hubo en Cristo Jesús. Enséñanos, Señor, y en esta noche queremos adorarte una vez más y darte las gracias por el milagro de la cruz.
y el milagro de nuestra salvación. Gracias. Te cantamos, te adoramos. Gracias, Jesús. Hubo quien por mis culpas sufriera en la cruz, aún indigno y vil como soy. Soy feliz, pues su sangre vertió Jesús y con ella mis culpas borró. Mis pecados llevó en la cruz, no murió, es sublime y tierno Jesús. Los desprecios llevó y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie fue, pues convierte al fiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó en la cruz, no murió, el sublime y tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida, Él quiso morir, en la cruz mi pecado clavó. Mis pecados llevó en la cruz, no murió, el sublime y tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Mis pecados llevó en la cruz, no murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Señor, permítenos salir de este lugar adorándote, dándote a ti el lugar que solamente tú mereces, Señor. Gracias porque no solo moriste por nosotros, sino resucitaste, consumaste la salvación, Señor. Gracias, Padre, porque aunque nadie podía en aquel momento imaginarlo, la victoria era tuya, Señor. Gracias porque la cruz fue el mayor sufrimiento para ti, pero fue la mayor victoria para nosotros. Gracias por no escatimar absolutamente nada, por entregarlo todo. Haya en nosotros el sentir que hubo en ti. Concédenos esa gracia. Y lo más que podemos decir es gracias. Gracias por tu perdón, gracias por tu sacrificio, gracias por la cruz. Permite que nunca nos avergoncemos de ella. Aunque para el mundo sea un escándalo y una locura, para nosotros es poder de Dios, salvación. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
mis pecados llevó en la cruz. Eres sublime, el tierno Jesús, los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Wow. Dale al Señor lo mejor de ti mismo. No dejes nunca de compartir lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es inigualable. Es absolutamente inigualable. No tiene igual. ¿Le podemos dar un aplauso al Señor? Amén. Amén. Jesús, te adoramos. Te adoramos.